Vimos la ley vimos tres leyes, que, ¿cómo se dice? La ley de la conexión, la palanca. Y ¿cuál es la otra? La fortaleza, bueno, esa es la palanca. No, la palanca y la expectación o la expectativa, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la ley número 10. Este es el módulo de comunicación y estamos en la parte que dice cómo se dice. La ley número 10 es la ley de la simplicidad. Entonces, ¿qué es la ley de la simplicidad? La ley de la simplicidad dice que los comunicadores toman algo muy complicado, muy difícil, y lo hacen sencillo. Los buenos comunicadores. Hay veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente le escuchan a una persona que habla pero con un vocabulario pero tan rebuscado, sí. Y son tan profesionales, pero no bajan al nivel de la mayoría de las personas. Esa persona sabe mucho, pero no es un buen comunicador. Sí. Y el mensaje se pierde y la gente se queda admirada. ¿Qué dijo? Admirada, pero realmente no se llevaron nada. Entonces nosotros lo que queremos aprender es a ser buenos comunicadores, porque tenemos un tremendo mensaje, pero tenemos que aprender cómo lo vamos a decir. Entonces, simplificar, si hemos visto matemáticas, simplificar es hacer algo complicado y ponerlo bien sencillo. Hay mucha gente en el sector de educación que toman algo simple, lo hacen complicado, y la idea de estas personas es impresionar por lo difícil del tema. Eso impresiona, pero no comunica. Sea cual sea la audiencia, todos quieren entender con facilidad y ser capaces de hacer algo positivo con lo que tú les digas. Quieren llevarlo a su vida. La simplicidad es un principio para cualquier ámbito, incluso la comunicación, y es una manera de abordar la vida. Es como cuando vas a hacer también a cocinar. Hay platillos que son bien sencillos, pero la gente los vuelve complicados, ¿no? Cuando no le das valor a la simplicidad en la comunicación, te puedes hallar en situaciones como la de un hombre. Esto me hizo reír bastante esta anécdota, ¿no? Es la anécdota de este hombre que se perdió, iba en un globo aerostático, bajó un poco porque se perdió, iba a cierta dirección pero se perdió, y le preguntó a una mujer y ella le preguntó, ¿dónde estoy? Necesito llegar a tal sitio pero no sé dónde estoy perdido. Ella le contesta, usted está en un globo a 10 metros del suelo, latitud norte 40 y longitud oeste 60. Y él se queda mirándola y dice, usted como que es ingeniera. Y dice, ay, ¿cómo sabe? Dice, bueno, todo lo que usted dice está correcto, pero sigo perdido. Y entonces ella le responde, dice, y seguro que usted es político. Y dice, ¿cómo sabe? Bueno, porque usted no sabe dónde está, ni a dónde va, hizo una promesa que no sabe cumplir y espera que alguien más le solucione el problema. Y aparte, de alguna forma, la culpa es mía. Qué tremendo, ¿no? Entonces, es tremendo. O sea, ella le dijo lo correcto, pero era complicado. Dijo, no entiendo, ¿no? Bueno, existen diferencias entre ser simplista, complejo y simple. Porque simplista es superficial y rápido. Es como cuando tú quieres salir del paso. Cuando tú quieres salir del paso, alguien te dice, explícame esto, es algo complicado. Y tú dices, pero lo resumes a tal manera que lo pones bien superficial y dejas de lado demasiados detalles, ¿no? Entonces, ser simplista es ignorar la complejidad genuina de un problema o una situación y ofrecer una solución demasiado fácil. Ser simplista es adoptar las creencias populares pero no las ideas probadas. Nunca es satisfactorio. Para comunicar eficazmente hay que profundizar. Entonces, cuando dejamos muchos detalles, o sea, como que no, si por encimita ahí, después aprendes. Entonces, eso no sirve, ser simplista, porque van a quedar muchas preguntas en el aire, muchas interrogantes, muchas inquietudes. Pero y luego surgen las dudas, ¿y cómo se hace? ¿Y qué digo? ¿Y cómo era esto? Pero ¿y aquel detalle? Número 2 está lo complejo. Lo complejo es profundo y lento. Yo esto lo asocio mucho como cuando el padre entrega una revelación y el proceso
de descubrir esas revelaciones que el Padre nos entrega. El Padre entrega como que una verdad profunda. Y sabes que es profunda porque tú tienes que indagar y tienes que meterte en profundidad, tienes que investigar, tienes que escudriñar la palabra. No es solamente por encimita la Biblia, sino que tienes que meterte de lleno. Volverse buzo. Y si empezar a explorar arqueológicamente, como quien dice, sacar de la palabra esa complejidad, ¿no? Ahora, la mayoría de los temas en sí son complejos, así como sus soluciones. Entonces, cuando tú te enfrentas a un problema que es complejo, tú tienes que ir a profundidad porque no quieres una solución de paso, rápida, simplista, no. Tienes que ir a la profundidad, pero el ser simplista te decepciona, pero el ser complejo te abruma. Y esto le pasaba mucho a Samir. Samir a veces sabía que tenía una tremenda revelación y comenzaba a indagar dentro de la palabra, pero salían tantas ramificaciones y salían tantas cosas que era como que tenías mucho para decir, pero muy poco tiempo para decirlo. Ahí es donde tienes que de alguna manera simplificar. Entonces a veces tenemos toda esta gama de revelaciones o todos estos mensajes y queremos decirlo todo y son demasiados detalles alrededor, porque entonces de un solo versículo te salen muchísimos detalles y no hayas cómo hacerle. Entonces muchas veces el ser complejo, cuando empiezas a investigar, entonces sale una ramificación, otra ramificación, otra ramificación, y eso te abruma porque no hallas la manera de cómo voy a simplificar este mensaje para que la gente lo entienda. Tú le llegas con un mensaje tan abrumador hacia la gente y la gente se queda así como que es como si le hubiese pasado un maremoto encima. ¡Puf! ¿No? Entonces la profundidad es buena en cualquier tema y se necesitan hacer preguntas. Y hay que descubrir datos ocultos y te vas a sorprender con las cosas que vas a descubrir. Y ahí es cuando todo se vuelve complejo. Ese proceso es lento y te puedes perder. Te puedes perder en esos temas. Pero ¿cómo abordamos lo complejo sin perdernos? Bueno, pues tienes una revelación en tu entendimiento, la tomas y la expresas de manera sencilla. Y ahí es donde empieza lo que es simple. Y esta es la ley de la simplicidad. La ley de la simplicidad es profundo, pero es rápido. O sea, no es superficial como lo simplista, tampoco es profundo y lento como lo complejo, sino que es profundo, pero es rápido. Es convertir una enseñanza confusa en una idea clara y cristalina. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que tengo es cómo tú enseñas el concepto de las dos casas de Israel, porque tienes que ir por muchos versículos, y cómo abordas un tema tan complejo y lo llevas a una forma simplificada para que la persona te lo entienda. Esta misma semana, el día viernes, tengo una reunión con una persona y la persona de la nada me pregunta, ¿qué es lo que tú crees? ¿Por qué ustedes son judíos? Y yo me quedé así, yo dije, wow, ella no tiene tiempo, yo no tengo tiempo, ¿cómo hago? Yo le digo, ¿tienes una hoja de papel? Y dice, sí, y entonces comencé a hacerle un diagrama y le digo, mira, aquí pasó esto, y como en 10 minutos le traté de simplificar y de verdad creo que llegué a ser hasta superficial. Pero le interesó, de alguna manera le interesó, agarró el papel y dijo, ¿me puedo llevar ese papel? Porque se lo voy a mostrar a mi amigo y quiero revisar esto. De alguna, algo que en 10 minutos, algo captó la atención. No le di el estudio completo, pero algo captó su atención. ¿Okay? Entonces, simple es sintetizar una idea para convertirla en un pensamiento grande, pero simple. Si queremos ser grandes comunicadores, debemos ser grandes simplificadores. O sea, achicar todo. Con perseverancia podemos tomar algo complicado y hacerlo simple, pero hay que practicarlo. Hay 3 cosas para hacer al escribir. Por lo general, sobre todo cuando estamos escribiendo mensajes.
Cuando el padre empieza a entregar mensajes, uno dice, wow, mi mensaje y empiezas, pero no sabes cuándo vas a terminar. Y comenzaste por aquí, te desviaste por allá. Entonces es bueno escribir los mensajes y tener un bosquejo, tener como un esqueleto y después le pones el relleno, ¿no? Pero hay 3 claves para tomar en cuenta a la hora de escribir. Número 1 es la claridad, es el poner objetivo, es el primer objetivo, es que el mensaje sea claro como el agua, o sea, de que tu mensaje llegue. Si quieres comunicar al más alto nivel, tu lenguaje debe estar en el estante más bajo al alcance de todos. Y una vez alguien dijo, ese mensaje tiene que ser de tan fácil comprensión que un niño lo pueda comprender. Porque si tú estás, y también va a depender, porque si tú te vas a dirigir a una mente brillante, supongamos, estás delante de un Albert Einstein, una persona que, o sea, ya no puedes hablarle en esos términos, tienes que hablarle en términos un poquito más profundos. También tenemos que tener esa precaución. Bueno, la segunda clave es ser concisos, es decir, mucho con pocas palabras. A veces empezamos a toda una gama de palabras y nos buscamos todo el diccionario y decimos poco pero con muchas palabras. Número 3 es el enfoque. La tercera clave es enfocarnos, mantenerse en lo que se quiere decir. Porque si comienza, pero de repente viste una mariposita y te desviaste del camino, o de repente encontraste otra revelación y que, ay, pero mira qué emocionante, y te fuiste por allá, ya te perdiste tú y perdiste a la persona que le estás comunicando. Y a veces nos pasa cuando estamos incluso contando anécdotas de nosotros mismos, o historias, o cosas que nos pasaron. Oh, me pasó esto, iba camino del mercado. Ah, pero tú sabes que en el camino me conseguí con fulano y tú sabes que fulano me contó y te perdiste de lo original que le ibas a contar. Y luego, ¿y dónde era que estaba? ¿Y qué estaba hablando? ¿Y de qué estaba hablando? Entonces ahí perdemos la comunicación. Entonces, en el enfoque no debes dejar de lado nada esencial ni añadir nada innecesario. Recuerda, menos es más. Todo debe ser lo más sencillo posible, ve al grado. La ley de la simplicidad es tomar algo complicado y volverlo sencillo, fácil. Ok, este es el módulo de comunicación. Estamos en la parte donde hablamos de cómo se dice el mensaje. La ley número 11 vamos ahora, y es la ley de la expresión visual. La ley de la expresión visual es mostrar que mostrar y decir es mejor que simplemente decir. O sea, la gente casi todo el tiempo es visual. La gente conecta más cuando ve y puede tener una mejor comprensión cuando miran. O sea, no solamente les das palabras, también les das algo que ellos puedan mirar. Por eso es que el televisor termina sustituyendo a la radio. Porque en la radio la gente lo único que hacía era escuchar. Luego llega el cine y ya la gente no solamente escuchaba, sino que también veía. Y luego llega el televisor donde vas a la casa donde ahí se escucha y se ve. Entonces es mostrar y decir es mejor que simplemente solo decir. Se puede usar solo la voz para comunicar un mensaje, para mostrar y decir que es mejor. O sea, muchas veces pensamos, oh, es que yo necesito tener imágenes, gráficos, sí, son apoyos visuales, ahorita los vamos a ver, pero también hay maneras de visualizar por medio de la voz, por eso es que tenemos imaginación. Estamos en una época en donde casi todo es imágenes. Nos hemos acostumbrado a ver algún tipo de ilustración, los libros, las vallas, las publicidades, todo es una ilustración. ¿Por qué? Número 1, casi todos aprendan de manera visual. Y si quieres conectar con la gente y ayudarlos a aprender, necesitamos apoyos visuales. Número 2, las imágenes quedan grabadas en la mente de las personas. Es más, o sea, yo te digo esto hoy, pero muy probablemente dentro de una semana yo te voy a preguntar y me vas a decir de qué fue de que habló. Y no crean que es porque tienen mala memoria, se le pasa a todo ser humano. Número 3, las personas son muy receptivas a las imágenes, las personas se sienten atraídas a las imágenes y reaccionan a ellas mental y emocionalmente.
Número 4, las imágenes activan la parte creativa y holística del cerebro. Eso quiere decir que los apoyos visuales ayudan a la audiencia a procesar, sintetizar y entender. Hay cosas que son complicadas y volviendo a la ley de la simplicidad. Y a veces con una imagen es como más fácil explicarlo. La gente dice, sí, ya lo puedo visualizar. La manera de mejorar la comunicación visual. Número 1, movimiento corporal. Gestos y expresiones. No es lo mismo tú escuchar a una persona que te habla todo el día así, hola, ¿cómo estás? Soy Brooke. Hola, ¿cómo estás? Hola. O sea, no es lo mismo a que haya un movimiento. Tiene que haber movimientos, gestos, expresiones faciales. Eso ayuda a captar la atención. Incluso es mucho mejor cuando uno está sentado. Aquí la clase la hacemos sentado, pero es mucho mejor y es más fácil cuando tú estás parado y puedes moverte, puedes hacer ademanes con tus manos, con las expresiones de la cara. Eso ayuda a la gente a que no se aburra, a que la gente no caiga como que, ay, qué aburrido está esta charla, ¿no? Número 2, imágenes mentales activan ambos hemisferios del cerebro y permiten obtener una mejor comprensión e involucración. Imágenes mentales, esto tiene que ver a muchas veces con todos los movimientos que hacemos con las manos, ¿no? Y entonces, ustedes saben el lenguaje de señas, ¿verdad? De los sordomudos. Hay muchos lenguajes de señas que de repente uno no, si uno nunca ha estudiado, pues uno no conoce, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esto es gracias, esto es conejito, esto es butterfly, mariposa, eso me lo enseñó Gabriel, butterfly, ¿no? Él me enseñó, ¿por qué yo sé alguna de estas palabras? Porque para poder comunicarme con él cuando estaba pequeño, entonces a él le daban lenguaje de señas. Y entonces yo aprendí algunas palabras y con eso pude establecer una conexión, porque antes era como que él en su mundo y yo en el mío, y aunque era un niño no nos podíamos comunicar y a veces yo quería saber, mira la comunicación tan importante. Yo recuerdo una noche, él estaba llorando, y yo decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero él no sabía hablar. Y él lloraba, y yo estaba frustrada porque yo decía, pero ¿qué le pasa a este niño? Ya le di comida, ya le hice esto, pero como no hablaba, entonces no había un obstáculo para la comunicación. Y mira, cuando hago esto, estoy utilizando una imagen visual para que había un obstáculo para la comunicación. Y cuando finalmente yo veo que él tiene las manitas, y hacía las manitas así, y yo le toco las manos, tenía las manos sucias. Parece que había estado comiendo dulce, algo, y las tenía todas empegustadas. Entonces yo dije, él lo que quiere es lavarse las manos. Le lavé las manos con agua con jabón, y después que le lavé las manos, el niño pudo dormir. Aleluya. Niño limpito, niño limpito. O sea, mira la importancia de la comunicación, la frustración que puede generar una ausencia de comunicación. O sea, yo estaba frustrada como mamá, porque a veces pensamos que la comunicación es nada más cuando voy a dar un mensaje. No, es también, o sea, comunicación de tú a tú. En toda área. Entonces, hay manera. Entonces, este movimiento corporal, estos gestos, imágenes mentales, que muchas veces los sordomudos, así es como se comunican. Los sordomudos, y yo he visto sordomudos peleando, y no sé, y hacen un montón de cosas, pero están peleando. Y no se oye nada, pero hay una comunicación. Entonces, hay ciertas imágenes mentales, ¿no? Y me llamó la atención esto que dice el señor Maxwell, ¿no? Y vamos a ver si lo podemos hacer aquí, ¿no? Que él utiliza y que se llama, número 1, el espejo. La transformación, el espejo, la transformación comienza con uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno dice el espejo, uno se apunta a uno mismo, ¿no? Las manos entrelazadas, la transformación requiere colaboración y nunca ocurre aisladamente. La escalera es cuando te apoyas en el peldaño.
ayudar a otros a ascender a un lugar mejor. El corazón, cuando tocas tu corazón, cuando la gente abraza buenos valores en su corazón y se ponen en práctica. La mesa, reunirse alrededor de la mesa para aprender valores, compartir la vida y crecer. Y el puente ayuda y sirve para ayudar a cruzar a una vida mejor. Y a esto se le añade movimiento, y esto lo hace el señor Maxwell en sus seminarios, ¿no? Entonces él pone a todo el mundo a decir, ok, levántense y digan, bueno, con el corazón, ¿cómo es? La transformación comienza conmigo, requiere colaboración, nunca ocurre aisladamente, ayudamos a otros a ascender a un lugar seguro. Cuando la gente abraza buenos valores en su corazón, los ponen en práctica y nos reunimos alrededor de la mesa para aprender valores, compartir la vida, crecer, y eso sirve para ayudarnos a cruzar a un lugar mejor. Entonces, él utiliza este ejercicio para enseñar lo importante que es las imágenes mentales. Puede ser que en este momento yo no tenga una presentación de PowerPoint, pero al darte una imagen mental, te puedo ayudar a que te conectes mejor con lo que estoy diciendo. Ahora, la transformación comienza en mi espejo. Háganlo todos, a ver. La transformación comienza en mí, al entrelazar manos con otros, para ayudar a otros a llegar a la altura de su potencial, a través de aprender y poner en práctica buenos valores alrededor de una mesa para construir un puente para un mejor futuro. Ok, aplausos. Lo hicimos muy bien, ¿no? Pero también podemos crear, aparte de crear imágenes con palabras, también podemos utilizar fotografías, utilería y videos. 60% de la gente, cuando tú estás en una clase como esta, 60% de las personas recuerda lo verbal, lo que yo les dije, 85% recuerda lo visual al cabo de 3 días. O sea, al cabo de 3 días yo les voy a hacer la pregunta y ustedes van a decir, sí, me acuerdo que usted habló de esto, ¿no? Eso sí no se quedó dormido. Sí no se quedó dormido, ¿no? Pero al cabo al cabo de 3 días, ese 60% solamente va a quedar el 10%. O sea, que solamente 10% se va a acordar de lo que se dijo. Yo les puedo hacer el ejemplo. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué fue lo que? Lo que vimos la semana pasada. Bueno, la palanca. La palanca. La conexión, que es lo que me gusta. La conexión. Y eso me atrajo tanto. ¿Qué más? Hay otra, ¿cómo es la otra? Si les hago el examen ahorita, todos quedan, así, no van a quedar eximidos. Entonces, pero cuando haces algo visual, al cabo de 3 días, 60% va a recordar. Por eso lo visual es importante. No siempre tienes acceso a fotos o videos, pero si los tienes, son muy útiles. Este es el módulo de comunicación, esta es la parte de cómo se dice el mensaje, y vamos a la ley número 12. La ley número 12 es la ley del arte de contar historias. El arte de contar historias. Me gustó una anécdota que contó el señor Maxwell en su libro, y es que dice que cuando estaba en 3er grado, él se miró en el espejo y dijo, John, tú no eres un niño guapo. Qué honesto, ¿verdad? Dijo, John, tú no eres un niño guapo. Entonces dijo, tengo que arreglar esto de alguna manera. Y entonces dice que sonrió, y entonces dijo, te ves mejor. Entonces de allí en adelante él dijo, tengo que sonreír. No. Hay un meme que aparece un pajarito, se parece a los Angry Birds, ¿no? Que pajarito así con el ceño fruncido, ¿no? Y yo cuando lo veo, yo digo, te pareces tanto a mí. Entonces dice, no estoy bravo, es que yo soy así, ¿no? Entonces a veces a mí me preguntan, ¿por qué está brava? Y yo digo, no, yo no estoy bravo, es que mi cara es así. Entonces tenemos que trabajar en la sonrisa. Y digo, de verdad que
esa parte del apoyo visual, creo que tenemos que apoyar también con sonrisa. Así, a mí me pasa por la expresión que no se ponga brava, hermano, o sea, no, por favor, pero es que yo sé mi modo de hablar, yo no estoy brava. Entonces, de repente usted le dicen el angry bird, hermano. Sí, seguro. De esos principios que vendían ahí. Ya no podemos dar la mano. Bueno, vamos a la ley número 12, que es la ley del arte de contar historias. Ahora, esta ley dice que las personas ven sus propias vidas reflejadas en la historia. ¿A quién no le gusta un buen cuento? Y bien echado. Oh, eso. Desde el comienzo de las civilizaciones, no existía internet, no existía televisión, no existía cine. Y cuando tenían algún tiempito libre, ¿qué creen ustedes que hacían? Cuentos de terror. Bueno, nos sentábamos. No sé si de terror, pero se reunían a echar Nos sentábamos cuentos todos allá afuera. afuera en el porche, todavía bueno, Así hacíamos en el pueblo. tuve la oportunidad de ver en Venezuela, en la población de San Mateo, se había ido la luz, y entonces me cuentan de que se empezaron a sacar todo el mundo las sillas. Y yo digo, ¿qué están haciendo? Dice, oh no, es que se fue la luz y todo el mundo empieza a sacar las sillas para empezar a contar historias, ¿no? Ya sea un chisme, ya sea una historia, ya sea una anécdota, ya sea el chiste que lo han repetido 200.000 veces, pero vamos a escucharlo de nuevo porque todavía nos hace reír, ¿no? Pero a todos nos gusta escuchar historias, ¿no? Y hacer cosas así con la oscuridad y la sombra. Hacer, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Esos son morisquetas ya. Bueno, ¿pero ayuda? eso claro que ayuda. Contar historias es divertido. A la gente le gusta escuchar una buena historia y cuando se dramatiza o representa son una experiencia encantadora. Pero ¿por qué le gusta tanto las historias a la gente? Porque generan emociones. Son imágenes de quienes aspiramos ser. Yo tenía una amiga que veía las novelas en la televisión. Y decía, no, ella no lloraba, ella decía, ay, ¿quién fuera ella? Decía, ay, ella, pero con los ojos así soñando, ¿quién fuera ella? ¿No? Era bonito. Cuando el actor era guapo, entonces decía, ay, ¿quién fuera ella? Las historias nos conectan, nos dan permiso de actuar, son memorables. Contar historias es tan antiguo como la humanidad. De hecho, en la Biblia antes de ser escrita, se pasaba la tradición oral de generación en generación. Por eso Yahweh le decía al río, estas palabras las repetirás a tus hijos, o sea, cuéntales el cuento de todo lo que pasó. Dice, y empiezan a contarse el cuento de que cruzaron el Mar Rojo, que no sé qué, que no sé, hasta que llegamos a nuestros días. ¿Cómo llegaron esas historias a nuestros días? Porque desde allá atrás estaban contándose una historia, hasta que están en nuestros días, y nosotros a la misma vez se la contamos y se las pasamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos se van a acordar y dicen, oh, ok, mira, se lo voy a contar a mis hijos también. Y eso va de generación en generación. ¿No? Entonces, ¿quieres conectar más con los oyentes? Lo hacen a través de contar historias. El contar historias es un arte y como arte se puede aprender. Esto es bonito porque al igual que la carisma, que lo vimos en una clase anterior, a veces uno dice, no, yo no soy bueno para echar chistes. Pero se puede aprender el contar historias. Y en realidad es una técnica. La idea es lograr que a la audiencia le importe lo que sucede en la historia. Algunas características para contar una buena historia es tener entusiasmo. Porque si usted va a contar una historia y usted dice, bueno, pasó una vez, ¿qué tal? No sé qué, hola. No. Tener vivacidad. Hacer participar a la audiencia también es importante. Tener buena memoria. ¿Usted no le ha pasado que ustedes van a contar un chiste? Dice, bueno, toca contar el chiste. Dice, bueno, voy a contarles este chiste que es buenísimo. Ay, ¿cómo era? Bueno, y pasó, ya no, así no iba, ya va. Y se arruinó el chiste. Ya se arruinó la historia porque usted no tuvo buena memoria. Mejor lo escribimos, ¿verdad? Eso es bueno el testimonio. Ajá. Sí. Humor, tener calidez, creatividad, todas estas cosas son características para contar una buena historia. Hay que contar la historia con la intención de conectar. O sea, la idea es que tú conectes. Acuérdate, la idea es que mantengas a la audiencia enganchada, y esto es lo que estamos aprendiendo aquí, mantener a la audiencia enganchada con lo que tú estás hablando. Porque después de un tiempo, si tú ves que la gente empieza a llamarte,
Entonces, o si de repente tú ves una hermana así, pero que no está orando, sino que se está quedando dormido, ¿no? Entonces, o si ves gente que está bostezando, ¿no? Entonces tú dices, ya, algo está pasando, ¿no? No estamos enganchando eh, con la audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una buena historia? Los componentes de una buena historia, cualquiera que sea, es que hay un héroe, hay una meta, hay un conflicto y hay una resolución. Y toda historia se basa en esto. Todita historia. Desde la historia más sencilla para niños, y él da el cuento de, el señor Maxwell dice que a él le gustaba mucho el cuento de la locomotora que pudo. Y era una vez una locomotora, que es un cuento que anda por ahí en la librería, se lo leen a los niños, yo creo que ustedes lo conocen. Es una locomotora que tenía que entregar un cargamento de juguetes, pero entonces tenía que subir una alta montaña, y la pobre locomotora estaba llenísima, y yo que y entonces decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entonces él dice que cuando él le tocó contar el cuento, él empezó a dramatizar. Él dice, yo puedo, yo puedo. Y dice que a su corta edad, porque estaba en primer grado, dice que cuando terminó de contar la historia, dice que todo el salón de clases empezó a aplaudir porque logró enganchar con su audiencia. Este es el señor Maxwell, hablando de su infancia, y hoy día es uno de los mejores comunicadores del planeta. Entonces, bien interesante esa historia. Pero toda historia tiene un héroe, en este caso era la locomotora, una meta, tenía que entregar los juguetes, un conflicto, la montaña era demasiado alta, y una resolución. Por fin llegó y pudo vencer, ¿ok? Las historias se usan para ilustrar. El autobús de la hermana acá cuando no quiere marcar. Sí. Las historias se usan para ilustrar una idea, enseñar un proceso, romper la tensión o conmover emocionalmente. Hay veces que hay audiencias, sobre todo cuando vamos a audiencias que no están, a quienes no conocemos. Pues, no necesariamente tiene que ser en una predicación, sino también cuando estamos conociendo gente. Y hay que romper el hielo. Entonces, una buena manera es con una historia. ¿Cómo compartir una... Ajá, ya va. Se pueden contar historias personales. Hay veces que gente dice, no, no podemos contar historias personales. No, sí, sí se puede. Sí se puede. Con eficacia, pero sin egocentrismo. Porque no se... De hecho, la meta de contar esa historia en particular, si es personal, es buenísimo si va a ayudar a las demás personas a que se identifiquen de que tú pasaste por ese proceso. No es lo mismo yo contar una historia de un proceso que yo nunca he pasado a contar una historia de un proceso que sí he vivido, porque por experiencia puedo hablar y por experiencia puedo conectar con la persona para ayudarle. Justamente estaba hablando con esta persona el viernes, y ella me estaba compartiendo que ella también hace muchos años, había perdido a su esposo. Y inmediatamente que ella me dijo eso, yo me interesé. Enganché en la conversación, digo, ¿en serio? ¿Y cómo fue el proceso? Y ella me fue explicando. Entonces hubo una conexión, ¿por qué? Porque ella me está compartiendo su historia. Por lo tanto, yo sé de que ella sabe de lo que está hablando. Es un testimonio. ¿Cómo compartir una historia edificante? Número 1, eliminas los detalles que no aporten. Debes elegir qué incluir y qué omitir. Porque si de repente dice, bueno, y yo llegué y había tal cosa y había una fiesta, pero nadie se metió en la fiesta, ¿para qué vas a contar que había una fiesta? Entonces omite eso, ¿no? 2, la historia en la que la gente se lleva algo que les ayude tiene un final feliz. 3, la historia ayuda a que la gente sueñe y se activa la imaginación. La historia tiene que también provocar en la persona ese anhelo, como que, wow, a mí también me puede pasar esto. También hay un final bonito para mí, o hay una esperanza, algo que les llene de esperanza. No hay nada tan bonito como la esperanza, y no hay nada tan horrible como robarle la esperanza a la gente. La esperanza es algo que te hace levantar todas las mañanas.
Entonces, es bonito que si tú tienes una historia que aporta esperanza a la gente, la puedas compartir. Número 4, hay que imprimirle emoción. Hoy pasó esto y tal, y le imprimes emoción. Y número 5, hay que hacer la historia entretenida para que la gente enganche. Sí. El resumen de esto es que las historias nos conectan porque las personas ven su propia vida reflejada en la historia. Y esa es la ley de contar historias. Hasta aquí llegamos. Ahí está el material. Gracias, amados hermanos, y a los discípulos que nos ven, que tengan un bendecido Shabbat. Seguimos la semana que viene con el módulo de comunicación.